que fuera un lugar de blasfemia y bueno, esperemos que pues aquí estamos. Y gracias por estar aquí, Josh. Así que comenzamos. ¿Te parece? Claro, ¿O alguna pregunta, duda? Nada. nada, Todo bien, ok. 3, todo 2. dirán. Todos a cualquier hora que nos estén escuchando. Me siento muy afortunado de tener a esta persona en mi vida y de poder compartir interesantes conversaciones contigo y con todos ustedes. Déjenme presentarles a Joshua Fénix Cervantes. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás? Ya te estaba diciendo que si estas barbas tenían que ver con algo iraquí, planeas ir a Medio Oriente, ¿qué pasa con ese atuendo? No, pues bueno, antes que nada, pues mucho gusto de que estar aquí en esta plática contigo y gracias por esa presentación, wow, impactante, tan adornada de halagos. Te faltaron más epítetos para describir un poco la grandeza de tal persona. Ay, por ahí tienes muchas bromas en tu vida personal, ¿no? Que tienen que ver de grandeza. En algún otro momento tal vez las hables. Sí, pero, tal vez para otro. pero también tienes, ves que sí tienes, has conseguido grandes hazañas. Y pues, ¿qué te parece si inicias presentándote un poco, hablando quién es Dios, a grandes rasgos? No quieras darnos una presentación que involucre leer a 3 autores previos para entender esto y más que nada qué has hecho y qué récords posees. Claro, claro. Ah, de, Así que de manera condensada, ¿no? Bueno, yo soy Cervantes Martínez, ¿no? Tengo 28 años, a punto de cumplir 29. Eh, He tenido diferentes oportunidades en el largo o corto tiempo que he estado en este planeta, y los cuales me han ah, dado la posibilidad de obviamente viajar a diferentes países. Entre los países que he viajado es Nueva Zelanda, eh, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Francia, Suiza. Son como los principales a los que he ido y he estado pues por un tiempo considerado. Y a mí soy una persona que me encanta saber un poquito de todo, ¿no? Leer respecto a diferentes temas que tal vez eh, hacen que la mayoría de la gente se cuestione un poco, que creo que eso es importante, siempre cuestionarse, siempre pensar, ¿no? Eh, y pues de cierta manera debatir, ¿no? ¿Estás hablando, te refieres a esos temas que hacen que la gente te vea raro en las fiestas? Ajá, exactamente. O que tal vez no sea tan fácil entablar una conversación prolongada con alguien, ¿no? Porque, o tal vez desconocen el tema, ¿no? O tal vez no les interesa, o tal vez O que en, tal vez no te inviten a las fiestas. intimidados, o que también, ¿no? O tal vez se sienten intimidados por el tema, ¿no? También es algo válido, Sí, ¿no? sí, sí. Ese es Cuidado un, por un tema. sí, es una de las razones por las cuales estoy iniciando esto, porque ya me dejaron de invitar a las fiestas. Llega un punto en el que tu hacer feo ya no es estar ebrio, ya no es, no sé, ponerte agresivo en las fiestas. Tu hacer feo ya es ponerte profundo, ponerte cuestionador. Entonces ya es mejor tener esas conversaciones en un ambiente aparte para poder sacar todas esas ideas, esas dudas. Pero bueno, también tienes, ahora sí que di lo tuyo, entre cierto círculo social cercano con Josh y conmigo. Joshua tiene una frase muy típica. Pues vamos, Josh, dinos el récord mundial.
Bueno, no sé si sea una frase muy típica, pero cuando pude ir a todos esos países fue gracias al deporte, ¿no? Fui triatleta profesional por 14 años, ¿no? Y pues tuve varios primeros lugares, ¿no? Fui campeón nacional junior, fui subcampeón mundial en Londres, ¿no? Fui premio estatal de deporte, gané circuitos nacionales e internacionales, entonces pues tuve eh, la, la oportunidad de experimentar pues obviamente esos logros, ¿no? A una edad relativamente temprana, ¿no? Se podría decir, Se te, su- adolescencia. se te subió la fama, conociste, hubo vicios y excesos en tu vida en ese momento. No, 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 eso pasó después de eso. Ah, ya, ya. Ok. Porque hace rato, antes de iniciar esta conversación, googleé tu nombre, lo busqué en la sección de noticias y Ajá, solamente me aparecieron dos noticias. La ajá, primera en la primera te citan, es más sobre tu entrenadora, que me parece que es una entrenadora suiza, ajá, sí, y es sí. de 2018 esa. Bueno, ¿en qué año fue tu apogeo, tu Joshua Dos. Cervantes, auge y caída? Fue, a ver, no, mm, hace 7 años, o sea, 2014. 2014 fue cuando fue tu... Bueno, fue entre como 2010, 2013, porque en ese tiempo fue que empecé a ganar fuera de México. O sea, extrañamente empecé a ganar fuera de México y no en México. Ya cuando regresé fue que empecé a ganar en México. Fue Pero algo, para ganar fuera de México tienes que ganar primero en México, ¿no? no necesariamente. A ver, vayamos entonces desde atrás. Como, bueno, te comento las noticias y ya me comentas cómo inició todo esto. Pues la primera De, noticia es de 2018, tiene que ver con tu entrenadora y el equipo, creo que se llama Team Oaxaca, no sé si así se llamaba o ya no. sí, sí, sí. Entonces tiene que ver con ella y da sus opiniones sobre, se ve muy antisistema la entrenadora, critica mucho, Sí, eh, bastante. bueno, tiene una frase contundente que dice que trata de no copiar nada de lo que se hace en México. Desde ahí ya llama la atención. También habla mucho sobre la burocracia en el deporte, que se está burocratizando mucho, etcétera, etcétera, e incluso tilda de cobardes a ciertas personas, más que nada por el hecho de que creo que abandonaron el deporte, que, de acuerdo a lo que dice, que prefirieron ir a donde se esforzaban menos y pagaban más, por decirlo así. Tal vez si ya lo vemos en contexto, tal vez tenga que ver con esto de que, pues, seamos honestos, no sé cuántas personas puedan vivir eh, de cierta forma bien con el triatlón. Tal vez lo entiendo por ahí, pero bueno, ella critica mucho esto. Y la segunda, no, de ahí te citan, bueno, el periodista da tu nombre y da el de otras dos personas, creo que una mujer y otro chico, y tiene que ver con y Joshua Cervantes, ¿no? Como a triatletas o deportistas que no dieron lo que se esperaba de ellos, o no recuerdo bien cómo lo dice, pero más que nada lo dice no como de que decepcionaron o que fracasaron, sino que se esperaba mucho más de ellos y ya no, o que ya no tuvieron ese desarrollo, más que nada, algo así lo dice, como que ya no hubo esa continuidad, no recuerdo Ah, ok. cómo lo explica. Y la Ajá. segunda noticia es la que es desde más atrás, no recuerdo qué año, pero ya hablaba de tu título en el Triatlón de Londres, segundo lugar, y ¿es segundo lugar? Ah, O, sí. sí. Sí, porque en el campeonato mundial. Y habla de que ganaron como algunos otros mexicanos, pero el único oaxaqueño fuiste usted. Y fue usted. Y entonces, ¿qué onda? ¿Cómo está esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué haces para el triatlón? Triatlón. ¿Inicias Ajá. dopándote? ¿Te dopas después? ¿No hay doping? ¿Qué pasa? ¿Cómo se inicia? No, nada de eso. O sea, bueno, en mi experiencia no. O sea, yo obviamente no hice nada de eso, aunque sí, como en cualquier deporte, hay atletas que pues toman esa ruta, ¿no? Ujú. Por, pues ahora sí que ellos sabrán, ¿no? Si desesperación, presión, no sé.
Sin embargo, yo, pues, O obviamente recreación, ¿no? no. Como bien describiste, o sea, diste al clavo con el tipo de personalidad, el tipo de persona que es mi entrenadora, Corinne. Siempre nos inculcó desde muy pequeños, porque yo empecé a entrenar con ella a los 8 y empecé nada más nadando. 8 años. Y pues obviamente con el tiempo, Pero ahí llegaste pues, el tiempo pasaba. porque eras muy inquieto en tu casa y ya no te querían ahí, o estabas aprendiendo, querías aprender a nadar, buscabas un deporte, o por qué llegaste a natación ahí? No, fue algo, Una pues algo sincronidad. inesperado. Yo era un niño bastante calmado, creas o no, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Tal vez antes sí fui un poquito más, pues, como un niño, yo creo, ¿no? La mayoría de los niños son La mayoría de los niños sanos. introvertidos, ¿no? Sanos, ¿no? Exactamente. Pero ya en ese tiempo que entré, yo era pues, bastante calmado. Mi, mi papá es doctor, entonces una de sus pacientes le comentó a mi papá, o le sugirió que sería bueno que me metiera a nadar con esta entrenadora, ¿no? Le empezó a hablar de ella, ¿no? Su método de educación, etcétera. No solamente era el deporte, sino también educación en la vida, etcétera, ¿no? La educación zen. Con ella. La paciente entrenaba con mi entrenadora, ¿no? Y ya pues mi papá fue a ver una clase y vio de ella, ¿no? Y vio que se metía con los niños, el método, etcétera, y pues le gustó. Y ya fue que me llevó. Entonces, para ese punto el contexto, ¿no? O sea, yo no era un niño deportivo. O sea, yo era un niño gordito, poco habilidoso, sabía manejar la bici, ¿no? No sabía nadar, no me gustaba o no me atraían como los deportes para decir, uff, es que Sí, sí, sí. tenía para ser un gran deportista, o sea, nada que ver, todo lo contrario a lo que uno esperaría de un, de, de, de alguien que escuchara pues mis logros, Ujú. han pensado como que, no, seguro desde niño entrenaba y le gustan los deportes y no le costó trabajo, o sea, no, Sí, sí. todo. ¿No? Y bueno, ahí fue que ya empecé, ¿no? Empecé solamente nadando, y ya pues poco a poco, ella ya tenía su grupo de niños que hacían triatlón y yo estaba como entre los más jóvenes. Y pues era, como bien lo dije, ¿no? Yo era pues el más lento, me salía, no tardaba en aprender las cosas, ¿no? Eras el de los movimientos torpes. Ajá, exactamente. Era el underdog, ¿no? Por decirlo. Pero pues me gustaba, ¿no? Trataba de hacer un esfuerzo, es algo que siempre me dijo mi entrenadora, ¿no? Que era muy persistente. Eh, yo no sé si por terquedad o por qué en ese tiempo, pues ahora sí que no me dejaba llevar por pues lo malo que era, porque pues no era bueno, no era todo lo contrario. Los demás chicos ahí pues eran bastante buenos, ¿no? Sí, sí. Y algunos que eran más jóvenes que yo, le salían mejor las cosas o más rápido, entonces era como que, Más ok, jóvenes que tú, 6 años, 7 años. 6, 7 años, No, sí, habían de 6, 7 años, y era como que, ok, bueno. no de 3 ahí, de prematernal ahí. Sí, no, tenía incluso bebés ahí. Obviamente ningún bebé me ganó, entonces, pues eso era Entonces, ahí de fue cuando te calma. diste cuenta, no estoy tan mal, creo que puedo hacer carrera en esto. Sí. No, Voy y invicto al menos contra los bebés. en mi mente nunca pasó el hecho de hacer carrera con eso. Ujú. Sí, fue como de, pues voy, me gustaba el agua, ¿no? Me gusta estar cerca del agua. Desde muy pequeño me gustó estar cerca del agua, ¿no? De estos, pues de los cuerpos líquidos, ¿no? Pero no sabía nadar, ¿no? Mínimo, no, mínimo flotaba, Ujú. ya era un plus, ¿no? No me ahogaba, pero pues no sabía nadar. Eso es mucha ventaja, ¿eh? Yo soy gordito y no me cuesta flotar, entonces también es un valor agregado. Ya era algo, ¿no? Y pues con el tiempo, ¿no? Pasó un año, después me invitó a correr, ¿no?
o sea, la misma entrenadora Mm, me, me, me preguntó si yo quería correr y yo le dije, sin pensarlo mucho, le dije, sí, está bien. Y sí, luego sí. a correr, ¿no? Y ya después pasó otro año, ¿no? Igual en la carrera fue la misma historia que en el agua, ¿no? Me pasaban, en la carrera, ¿no? En atletismo, Ajá. tenemos esa palabra de decir, me lapeaban, ¿no? Es decir, me sacaban una vuelta en el circuito, entonces la Lapeaban. Interesante dos, palabra. tres veces, ¿no? Y pues sí, o sea, mis tiempos eran horribles, ¿no? O sea, lentos, ¿no? En el sentido, ¿no? Pero Sin embargo, ¿cómo pues sí, entrenas atletismo? ¿Solamente corres? O sea, ¿entrenas como periodos de distancia para explosividad y esto? ¿O qué haces para sí entrenar es, atletismo? ¿O solo correr y ya? no es solo eh, en, entrenabas para tu distancia en el triatlón. En el triatlón hay categorías, ¿no? Divididas por edades y en cada categoría está la distancia que tienes que hacer. La Ujú, distancia en triatlón, en bici y en carrera, ¿no? ujú. Entonces, pues entrenabas de acuerdo a tu edad y obviamente de acuerdo a tu distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el entrenamiento tiene que ser combinado entre resistencia, ¿no? Es decir, pues si tu distancia, por ejemplo, eran 2 kilómetros, tú debías, ¿no? Entrenar como entrenar para que pudieses aguantar 5 kilómetros. O sea, entrenabas más de esa distancia. Ajá. Y también entrenabas a la par velocidad, ¿no? Para esa explosividad que tú mencionas. Ajá. Es que tener resistencia y velocidad. O sea, tenías que tener las dos al mismo tiempo, ¿no? Y así es como se entrena atletismo, ¿no? Entre distancia y pues repeticiones cortas con poco tiempo y veloces. Sí, sí. Y pues ya después de ese año, ¿no? Y pues lo único que me faltaba era entrenar la bici, ¿no? Y ya fue que mi entrenadora me volvió a preguntar si yo quería entrar a practicar bici, ¿no? Y pues ahí fue donde yo le dije que pues yo no sabía, para ese tiempo, para ese tiempo ya tenía 11 años, ¿no? 11 años. Con Los bebés la, ya no contaban como bebés. ajá, ya. Y para ese entonces yo aún seguía sin saber cómo montar una bici, ¿no? Entonces, pues yo con pena, yo le dije, pues que no tengo una bici y dos, no sé manejar, ¿no? Sí, Entonces, y me dijo si me gustaría, y yo le dije que, pues, sí, en ese entonces, pues, el Joshua de 11 años, pues, un sí, poco, sí. bueno, tímido, ¿no? No un poco, sino sí, tímido, pues Ujú. sí, con pena, ya que sí le gustaría, pero pues que esas dos cosas se lo impedían, ¿no? Ella, pues, el chiste es que mi entrenadora Ajá. a los papás, creo, o a un papá en específico, de que yo no tenía bici, que no sabía entrenar, no sabían andar en bici, perdón. Ujú. Ella dijo que me iba a prestar una bici y me iba a enseñar a montar una bici, ¿no? O sea, el papá te enseñó a ti, no la entrenadora. Ah, Ajá. no, el papá. Bueno, fueron Ah, dos papás. El papá, ya. porque sus hijos entrenaban ahí, ¿no? Creí que ibas Entonces, a el decir, papá y su hermano. creí que ibas a decir que fueron dos papás porque era una familia moderna. No, no, en esos tiempos todavía Todavía no no se había. usaba mucho eso. Entonces, ya pues me entrenaba. Todavía me acuerdo que los sábados entrenábamos bici. A Ujú. las 7 de la mañana estábamos en el Tequio, ya entrenando bici. Sí, sí. Entonces, pues, bastante temprano, ¿no? Y bueno, el chiste es que sí me tardé algo, o bastante, ¿no? Y todavía me acuerdo que luego estaba un papá de un lado y del otro lado estaba otro, obviamente, ¿no? Entonces me soltaban y me dejaban ir, ¿no? Y yo, Embajada. no, y en una de esas, no, ni siquiera en eso, era en Ah, plan, ya, pero en yo una de me esas los no imaginé bien controlé crueles. la bici. Ujú. Sí, en una de esas no controlé la bici y no logré frenar a tiempo y me fui a estampar con el otro papá, entonces le saco el aire y pues obviamente yo me caigo y yo pues con toda la pena del mundo, ¿no? Porque pues incluso creo que sus partes íntimas, ¿no? Porque Ah, no se logró quitar a tiempo. ok, Y ok. fue todo un... Fue un antes y un después de eso para Sí, tu...
puede ser Un como traje aroma de de- teatro para que ya aprendas a manejar bici. Digamos que si fuera una película, en esta parte sería como cuando ponen la música y tú estás entrenando y te caes a cada rato. Ajá. Sí, sí. Y literal me caía cada día que íbamos a entrenar. O sea, yo era el que siempre se caía. Entonces, si le decían a la entrenadora que alguien se cayó, sabía que era yo. La Pero ella costumbre. era muy alta conmigo. Entonces, y lo otro es que luego siempre tenía las rodillas, regresaba del entrenamiento con Ujú. las rodillas raspadas o por lo mismo, ¿no? ¿Nunca consideras adquirir Y rodilleras? bueno, no, no, ¿qué pasó eso? No, vaya, vaya, creo Y ya que te entrenabas por dolor, ¿no? Era un motivante para no comprar rodilleras. Pero, ajá, en qué momento ya te haces llamar, no estoy seguro. en qué momento ya te haces llamar atleta o en qué momento dices, o ya empieza un poco más en serio, al menos en México, Pues previo a... ajá, pues cuando ya eres junior, junior es cuando ya tienes 16, ¿no? Entonces, esa es como ya una categoría como más competitiva, por así decirlo. O hay categorías desde 11 años, ¿no? Ujú. Entonces, mi primera competencia fue cuando tenía yo 13. ¿Te Y caíste en esa? no me caí. Ah, ahí fue cuando dijiste, puede salir algo de aquí. No, en mi cabeza ni siquiera pensaba eso, ¿no? Ah, Yo mínimo dije, bueno, no fui el último, porque eso también fue sí, como, ¿no? no fui el último, creo que Ujú. eran como 32, 30 competidores y yo quedé como 20, 24, una cosa así, o sea, no fui el último, entonces fue como que pues no me fue tan mal, digo, era mi primera competencia, ¿no? Ujú. Pues no era como que un prodigio en deporte para decir, uff, es que yo tenía que ganar, ¿no? Sí, Y sí. poco a poco, como que también viendo a mis demás compañeros, ¿no? Que ellos sí ganaban desde esa edad, Ujú. pues como que decía, pues como está chido, ¿no? También me gustaba, pues que al final de cuentas Corín trataba de inculcarnos una mentalidad diferente a la que pues tienes oportunidad o que se espera tener aquí en México, ¿no? Sí, sí. Porque pues ella es suiza, ¿no? Obviamente, y la mentalidad suiza es muy diferente a la mentalidad mexicana, ¿no? Alguien Piensan más en programado, chocolates, en quesos, en... ojalá, son más programados, más como, más, más cultos de cierta manera, ¿no? Más pensar fuera de la caja, ¿no? En el Sí, sí. sentido de, no, no porque alguien haga algo o porque muchas personas hagan algo, significa que está bien, sino tú tienes que ver si en realidad eso te conviene o no. Si no estar como cegado, tener ese sesgo, ¿no? De, es que pues esto está bien o esto está mal porque todos los hacen, ¿no? Sino tener un pensamiento crítico, ¿no? Porque nos ponía muchas lecturas, Correcto. nos ponía como tarea, digamos, cada semana teníamos una lectura de tarea de diferentes personajes. Pero como que leían. Por ejemplo, leíamos, en ese tiempo estábamos leyendo a Michael Phelps, que era cuando estaba pues en su auge, ¿no? Pero, Con, o sea, ¿cómo lo leías? O sea, ¿él escribe libros o libros que escribían sobre él o qué? sí, Michael Phelps tiene un montón de libros. O sea, él los escribe, Sí, bueno, ¿no? no sé si, obviamente en colaboración con alguien, ¿no? Ajá. Entonces, donde cuenta su historia y demás, su paso por los Juegos Olímpicos, todo Ah, lo que ya. pasó. ¿Son como biografías? ¿Autobiografías y esto? ¿O Ajá, qué? algo así. Más que todo contaba lo que pasaba, ¿no? Ujú. Día, cómo fue su entrenamiento, el preludio para los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sí. Eh, las consecuencias buenas y malas de ir a unos Juegos Olímpicos, que eso también me pareció como interesante, ¿no? Eh, su relación con su familia, su relación con su entrenador, ¿no? No, es Eh, que qué interesante, pero pues vayamos a esa parte entonces.
pero a tu parte. Pero bueno, Ajá. antes de que inicies a competir como en el extranjero y esto, empiezas a competir a nivel nacional y creo que es lo que te había preguntado, ¿no? Para clasificarte, ¿tienes que ganar acá? ¿No tienes que ganar? ¿Das un billetazo? Así como le dices, ¿y si te doy una lana o qué pasa? No, pues no. No, para salir fuera hay algunas competencias donde no necesitas calificar, ¿no? Que están abiertas, ¿no? Ujú. Y, y esas competencias fueron a las que nos llevó mi entrenadora, porque yo fui con otros dos compañeros de ese tiempo, digamos que sacarnos de nuestra burbuja de Sí. México, ¿Fueron a que dónde? viéramos cómo era la competencia real, de cierta Ujú. manera, fuera de lo que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Que viéramos pues las estrategias, porque igual en una competencia de triatlón hay muchas estrategias. Eh, Teníamos que saber la estrategia en la natación, la estrategia en la bici, la estrategia en la carrera. Entonces, Ujú. por ende, también estudiábamos esos tres deportes por separado con los atletas de su tiempo, ¿no? ¿Cómo Entonces, haces una estrategia ahí? ¿Qué tiene que ver, no sé, la velocidad que vas a imprimir en algo, o si vas a ir primero lento o algo así, o cómo es una estrategia ahí de ajá, por natación? así decirlo. Antes de cada competencia, Ujú. siempre visualizábamos, escribíamos nuestra competencia. Entonces, literal, todo lo que debíamos de pensar, hacer, tenía que estar plasmado y visualizado en nosotros, ¿no? Ajá. An Siempre llegábamos antes de la competencia para darle un recorrido, cómo iba a estar, ¿no? Hacíamos un recorrido en la natación, un recorrido en la carrera, un recorrido en la bici, ¿no? Para, pues, identificar como puntos o sentir, pues, obviamente también el recorrido y saber cómo estaba, saber qué estrategia podíamos formular, ¿no? Sí, sí. Lo que podía pasar, etcétera, ¿no? ¿Qué Entonces, cosas podían pasar? pues sí, por ejemplo, donde digamos que donde podía haber más diversificación en los sucesos que podían acontecer, era en la bici, ¿no? También pues en la carrera, pero en la bici es el punto medio, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es, digamos, esa conexión entre Transición. Ujú. de que sales de un elemento, bueno, del elemento del agua, ¿no? Agua. Al terrestre, ¿no? Entonces, Eso me sonó a lectura de cartas astrales. Pasas el bueno, agua, el elemento agua pasa a tierra. si le preguntas a alguien, ¿no? Que entre al agua, haga, Ah, no sé, sí. algunas veces en el agua y salga a correr, el ajuste que tiene tu Ujú. cuerpo, o sea, es diferente, ¿no? Y se tarda un poco en hacer ese ajuste. Porque la respiración es diferente, el oxígeno que te llega es diferente, los movimientos son diferentes, etcétera. Ujú. Entonces, eh, como te digo, hay más diversificación en lo que puede pasar. Entonces, si es un recorrido plano, teníamos que ver, ok, es un recorrido plano, nos podemos jugar, cómo está el aire, en qué vuelta Ujú, ujú. jugar, es un recorrido con curvas, en qué curva puede ser peligroso y se pueden caer, ¿no? Ver pues todas esas posibilidades, ¿no? Si es un recorrido montañoso, o sea, en qué subida o en qué colina tenías que atacar para dejarlos, saber también cómo bajar, saber ok, la bajada es muy peligrosa aquí Sí, sí. y si no estás al frente, pues en una de esas te vas y ya no regresas. Sí pasó, de que pues desafortunadamente ha habido atletas que por eso, pues desafortunadamente ya no regresaron de la competencia, ¿no? Entonces teníamos que, ¿Te tocó verlo a ti alguna vez? a mí no me tocó, pero era un ex compañero que estuvo, obviamente un ex compañero del equipo, ¿no? Ujú. Pues le pasó eso en una bajada. Fue también, digamos, un problema técnico, o digamos, negligencia de cierta manera de parte de él, ¿no? Porque fue un desperfecto, bueno, no un desperfecto, Ajá. no, en las bicis de Sí, sí. ruta, si bien sabes, si has visto una, ¿no? Tienen un seguro para, valga la redundancia, asegurarlas al marco de la bici, ¿no? Atrás y adelante, ¿no? Y siempre tenemos que checar que estén bien, porque cuando viajamos, las bicis se desarman. Y llegamos y las armamos, obviamente, ¿no? Y tenemos que estar seguros de que pues todo esté bien ajustado
para que no vaya, no se vaya a suscitar algún Sí, sí. accidente. Y pues desafortunadamente, pues este chico no checó su llanta de adelante, entonces en una bajada, pues creo que había un hoyo, ¿no? También. Entonces saltó, es decir, cuando me refiero a saltar es que se llevó la bici con él, ¿no? Para pasar el hoyo. Para pasar el hoyo y obviamente no pues ponchara, ¿no? El Y pues famoso bache. la bici con él, ¡pum! La llanta delantera sale volando. Y era en una bajada, entonces, pues, por la misma fuerza de inercia, pues se fue y lamentablemente, pues ya no regresó, ¿no? Y lo ¿Qué más, significa no regresar? ¿Se lesionó o falleció? no, falleció, pues. Entonces, sí, fue algo fuerte y creo que más para sus papás, porque sus papás estaban enfrente cuando eso pasó. O... Lo vieron pasar todo y llevaron al hospital, pero pues ya cuando llegó ya no estaba con nosotros. Y de esas carreras, bueno, a esas competencias, ¿vas patrocinado o todavía a ese nivel es pago tuyo? ¿Qué es? No, en ese nivel era pago mi papá, pues, Sí, sí. que, pues sí, era mi patrocinador. Ah, bueno, había Pero ya, patrocinado. obviamente, cuando pasa el tiempo, ya cuando estás empezando a ganar fama, ¿no? O empezar a destacar un poco, pues Salieron sí unos te cuantos puedes acercar periódicos. a alguna empresa, ¿no? O para pedir patrocinio. Ese primer Ajá. viaje o esa primera competencia afuera, ¿en dónde fue entonces? ¿En qué país? Fue en Lyon, en Suiza. Tu primera competencia fue a los 16 fue en León. No, fue hasta eso fue tarde en mi carrera. Fue a los 17. O sea, ya cuando al final, cuando ya había pasado de cumplir los 17, fue que salí con mi entrenadora, nos fuimos a Suiza por un par de meses, y ya fue que ahí, la primera competencia, como te digo, mencioné, fue en Nyon, ese era el campeonato suizo. Sí, sí. Entonces, era, obviamente los mejores de Suiza, ¿no? También ellos estaban abiertos, ¿no? Como bien sabes, en Europa todo está bien cerca, ¿no? Entonces Sí, sí. estaban abiertos de otras atletas de otras nacionalidades fuera, ¿no? Entonces, en esa competencia llegué sexto y fue brutal como que ese choque, ¿Momento? ¿no? De realidad, de decir, dar nivel que tenían allá, ¿no? Yo creí que al contrario te había sorprendido de que hubiera sido capaz de llegar sexto. No, es que ya había llegado en algunos lugares acá, pues en segundo, en tercero, ¿no? Nacionales. Ajá, sí, pero también como mi entrenadora, pues nos hacía ver de que eso no era suficiente, ¿no? Entonces también cuando llegué sexto, no fue como que, llegué sexto, ¿no? Fue como que llegué sexto, ¿no? Ah, ya, ya. También como que Sí, sí, sí. mi entrenadora también esperaba más de mí, ¿no? Entonces esperaba que mínimo agarrase el podio, ¿no? El podio es el uno, Sí, 2, 3. sí. Y pues no fue así. Y fue como que, y pues obviamente, ¿no? Después de la competencia se revisaba la competencia, pues se vieron dónde fallamos, o sea, por qué fallamos, ¿no? Y mejorar esos puntos, ¿no? Ok, ok. Vayamos un poco más atrás para igual analizar la competencia. ¿Ese fue tu primer viaje internacional? O sea, así, primer viaje de Y todo. no, mi primer viaje internacional fue a Guatemala. Ah, pero ese no fue a competir. No, fue a un entrenamiento, como un campamento de Igual entrenamiento, de triatlón. de igual de triatlón. ¿Y ese qué edad fue? Eso sí fue a los 16. Ajá, eso sí fue a los 16. Ahí fui con otra compañera y con mi entrenador. Y fuimos a finales de años. Sí, sí. Y nos quedamos en la casa de una compañera a distancia, porque ella entrenaba con Corín, pero pues desde Guatemala Ok. es medio raro. Ajá. Pero ella, sí, era medio raro, ¿no? Pero bueno.
Entrenaban vía Y ya, online. ajá, o sea, le mandaba los entrenamientos por correo, ella los hacía, Sí. etcétera. Y ya, nos quedamos en la casa de su papá, ¿no? Y con ella, y pasamos ahí Navidad, me acuerdo, y todo, y fue como, hasta tuvimos regalos y todo. Fue una experiencia interesante también porque fue la primera vez de que sí, si bien aquí en México, cuando íbamos a las competencias, mi papá no iba, ¿no? O estábamos despegados del núcleo familiar, ¿no? Pues esa era la primera vez de que estábamos a miles de kilómetros de distancia y que pasamos un largo periodo fuera de casa, ¿no? Y que nosotros teníamos también que hacer nuestras propias cosas, ¿no? Sí. Entonces, fue una experiencia padre, ¿no? Porque también el papá de esta compañera, ¿no? Tenía un yate. Entonces era como que Ah, padre, mira. ¿no? Porque, Qué padre, tan padre. ajá, sí, entonces nos llevaba, pues, cuando íbamos a entrenar al mar, al río por ahí, nos llevaba en su yate, ¿no? Y Déjame era, saco el yate. ajá, estábamos en un yate, ¿no? O sea, pues cuando eres más joven, pues esas primeras veces son emocionantes, ¿no? No te Y preocupes, todavía hay gente a la que le emociona rentar un yate. sí, Y ya no es tan joven. a ver, sí. Sí, bueno, cierto. Y bueno, el chiste es que pues conocimos bastante de Guatemala. Guatemala estuvimos en la capital, ¿no? Guatemala es bonita, ¿no? Bastante naturaleza y demás, pero pues sí, también tiene sus propios problemas, ¿no? Eh, y también bastante interesante la diversidad que tienen ahí, ¿no? Diversidad Porque, cultural, de ajá, todo. de todo, ¿no? Entonces, usualmente aquí no ves a tantas personas como de color, por ejemplo, ¿no? Ah, Y, sí, más caribeños, ¿no? ajá, y allá me acuerdo que cuando fuimos como a una de las islitas, ahí entre como los cerros, ¿no? Ahí Sí, sí. había pura gente de color, ¿no? Entonces era como que interesante, ¿no? ¿Puedo tocarlos? No, o sea, pues era algo diferente, y lo diferente, pues para mí siempre ha sido Sí, como sí. interesante, ¿no? Y el modo en que hablaban y actuaban, el modo en que se comportaban, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Y ya, pues fue una experiencia que me dejó como mucho aprendizaje, como cualquiera, como cada uno de los viajes que tuve. Ujú. Y pues también salí como con esa mentalidad de, ok, ahí en ese punto fue donde como me empecé a tomar más en serio las cosas, ¿no? Donde ahí fue donde, como mencionaba hace rato, ¿no? De Sí, que sí. no necesariamente que hiciera una carrera, pero que ya tenía como más esa mentalidad de que de, de ganar, de triunfar, ¿no? Porque antes de eso era como que no estaban como Todavía tan... no lo tomabas en serio el hecho de competir, supongo. Ajá, era como un pasatiempo, Recreación, recreación, ¿no? Y ya conocer Guatemala, viajar en yate, solamente eso, ¿no? Ujú. ajá, sí, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ya volviendo a lo de Suiza, ¿no? Bueno, y ahí es su Eh, primer viaje a Europa, pero ya, ¿cómo se viaja a una competencia? O sea, ¿cómo es un viaje? Porque realmente cuando viajas no por competencia, o que sea por trabajo, sabes que a cierta hora haces tu trabajo, pero puedes salir, etcétera, etcétera. Pero supongo que al ser deportista y más que está concentrado en una competencia, pues no es tanto como que pueda ir a comer, no sé, a hacer un tour gastronómico. Entonces, sí, pues cómo visualizas el viaje? ¿Desde antes sabías que ibas a salir o que no podías conocer nada del lugar o sí, o cómo te presentan el viaje? no, íbamos a tener la oportunidad porque obviamente entrenábamos y teníamos que entrenar afuera. Ujú. Entonces, cuando salíamos a correr o principalmente cuando salíamos a hacer bici, nuestra entrenadora nada más nos decía la ruta, nosotros nos la aprendíamos, nos llevábamos el mapa, ¿no? De la ciudad en la que estuviéramos y ya hacíamos la ruta. Ya te imaginé Entonces, saliendo del museo y volviendo a montar la bici. no, yo era el que tenía, a mí me confiaba la responsabilidad mi entrenadora de que yo tenía que saber el camino y a mí me confiaba el mapa, entonces sí, yo sí me lo tenía que aprender.
Entonces, pues sí, nos daba como, de cierta manera, tiempo de ver, ¿no? Un poco de lo que había, ¿no? De la Ujú. cultura, la arquitectura, etcétera, del lugar en el que estábamos, de la ciudad, ¿no? Porque igual viajábamos entre ciudades, ¿no? Como todo está bien cerca, ¿no? Y compramos el boleto de tren por todo el tiempo que estábamos ahí, entonces podíamos subirnos a todos los trenes que quisiéramos Sí, en sí. el lapso de tiempo del ticket, ¿no? Entonces estábamos estábamos entre Francia y Suiza. A veces íbamos a Francia, a veces regresamos a Suiza, ¿no? Porque ahí las fronteras, o mínimo la frontera en la que siempre pasábamos, era, ni te dabas cuenta de que era una frontera, Ya. solamente Ujú. cada que era frontera era que había un puestecito de vigilancia, ¿no? Con un policía adentro, pero fuera de ahí, o sea, no La zona había Schengen, ¿no? una fila, Sí. no había una frontera como tal, pues, ¿no? O tal vez una frontera a lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? Cuando fui a Guatemala, ¿no? Cuando pasé la frontera de Chiapas a Belice, pues la Ujú. frontera, te dabas cuenta que era la frontera, un montón de gente, estaba una reja que dividía todo, te trataban de hacer cuanta cosa, Había un tenías que tipo al lado pasar diciendo, mete esto en tu maleta y me lo das del otro lado. tenías que dar tu pasaporte para que te lo sellaran, el trámite, etcétera, ¿no? Pero ahí no, o sea, pasabas por el carro, podías pasar caminando, podías pasar en la bici y nadie te decía nada. Y ya entrabas hacia Suiza o regresabas a Francia, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, volviendo a lo que me preguntaste, ¿no? No, obviamente no nos dio tiempo de ver como de todo, pero sí vimos Ujú. pues ciertas cosas. Otro es que la hermana de mi entrenadora tenía una tienda como no necesariamente de antigüedades, pero como vendía diferentes cosas. Vendía, Ajá. vendía fósiles, ¿Souvenirs? Ah, fósiles. no, no, vendía fósiles, vendía piedras preciosas, vendía estas, ay, ahorita no recuerdo el nombre, um, ¿Qué son, es? son piedras, literal Ajá. piedras, tienen adentro, pues se forman cuarzos, se Ah, forman, ¿tiene que ver con el ámbar y estos petrificados o no? ajá, todo eso, ¿no? Sí, Entonces, sí. como bueno, en ese tiempo estaban en la ciudad de Verbier, que era en las montañas, por Ajá. donde pasaba France, que eso también era emocionante para nosotros, saber Ah, recorrer esas. dónde pasaba el Tour de France. Sí, sí. Y, y esa experiencia con su hermana de conocer lo que vendía era como que wow, y súper súper interesante porque pues igual era la primera vez que veíamos esto. Me acuerdo que incluso en su casa tenía más cosas y más fósiles y nos enseñó un fósil pues obviamente de un, de, de un, Un de un ser fósil. acuático, Ah, de un ser una acuático. sirena. No, 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 pues es que no estoy seguro la especie, ¿no? Ah, quería ser De, un. ajá, O sea, pero era un calamar, un pez, no, pues una alita, una almeja. era de los dinosaurios. Ah, muy antiguo, muy antiguo. Sí, muy Ah, antiguo. Y lo que era especial de ese fósil es que estaba completo y adentro todavía tenía su cría. la verga. Entonces era rarísimo, ¿no? Porque pues Sí. usualmente hay fósiles, ¿no? Pero sin la cría, ¿no? Y cuando nos lo mostró era como de unos, Era no sé, grande. como 7 metros de largo Puf. y pues la cría, no sé, como unos 30 centímetros, algo así. Ahora, bueno, qué interesante, ¿no? Era un tipo como delfín, pero Sí. de la época de los dinosaurios, ¿no? Un delfín plumado y. Incluso tenían un huevo, ¿no? Pues quién sabe qué tipo de dinosaurio, ¿no? Igual tenían un fósil de pterodáctil, entonces fue así como que, wow, o sea, tenía muchas cosas. Todo eso en una tienda. Sí, bueno, las cosas como más raras las tenía en su casa. Ah, ya, ya.
Cosas de museo. Ah, sí, y estuvo interesante, ¿no? Y, y bueno, entonces como entre el entrenamiento, los días de descanso, pues salíamos, recorríamos un poco, ¿no? Conocíamos un poquito de la cultura, del ambiente, ¿no? Sí. Igual estábamos, porque luego nos quedábamos con los amigos de mi entrenador. Entonces ellos también nos daban un poco de, de Inmersión cultural. de Ah, sí, insight sí. acerca de Sí, la sí. cultura. Ya, ya, sí, sí. Fue interesante, ¿no? Nos empapamos de muchas cosas, porque de igual manera en Suiza hay mucha diversidad, ¿no? Principalmente en Ginebra, en la ciudad de Ginebra. Es una ciudad muy cosmopolitan, ¿no? Donde te encuentras de todo. Y ¿Volviste a emocionarte al ver gente de color? no, ahí fue ver a las mujeres con sus velos, ¿no? Ah, musulmanas, ¿no? Ajá, sí, fue como que, wow, o sea, uno nunca, pues, Sí. pensaría, bueno, uno en su ingenuidad o en su desconocimiento, ignorancia de adolescente, ¿no? Pues no se imaginaría que alguien musulmán, ¿no? Estuviese en Suiza y en una ciudad como Cobra, ¿no? Yo creo que aquí en la ciudad, en Oaxaca, solamente he visto a menos de 5 personas con velo. Así en toda mi vida, Pues, creo que he visto menos de 5 personas con velo aquí en la ciudad. Y son sí, y turistas ahí, siempre. ahí era súper normal, ¿no? Veías 5, 10, aquí en esta cuadra, en la siguiente, en 2 cuadras más y así, ¿no? Todos los colores y todos los sabores, digamos. ¿Aprobaste? No, Ah, ya. era una Ok. expresión. ¿Y después de eso viene la competencia de Londres o hay otra competencia antes de esa? No, tuve varias competencias después, ¿no? La primera vez que gané fue en Ginebra Ujú. y Y- fue como que ese parteaguas, ¿no? En mi carrera, pero ahí que era todavía una competición junior, era. Sí, ahí obviamente, era todavía una competencia de nivel junior, ¿no? A ver, ¿cómo está el ranking, el nivel de competencias? ¿Qué es junior y hay como profesional o cuál es la máxima? Ah, sí. Cuando dices junior es 16 a los 19 Ujú, años. Entonces, si tienes 16, te vas a enfrentar 17, 18 y 19. Todos ujú. en el grupo. Después de los 19 es sub-23, que es de los 19 a los 23. Y ya después elite. Aunque ya siendo sub-23, tú puedes Competir competir. en elite. Ajá. En tus mayores proezas, hazañas, ¿en cuál fueron? ¿En junior o en sub? Entre junior y sub, ¿no? Mm, Porque ya fue cuando llegué con sub, fue que no hice muchas competencias con elite, pero las pocas que tuve, eh, me fue, no me fue mal, fue como medio, ¿no? Por ejemplo, en una Copa del Mundo, ¿En dónde? en una Copa del Mundo en Baja California, en La Paz, Ujú. si mal no recuerdo, creo que esa fue mi primera Copa del Mundo, o mi segunda, ¿Tuviste y dos? ahí estaba el campeón panamericano, Ujú. que era un brasileño. Ahorita no me acuerdo su nombre. Pero ahí estaba el campeón panamericano y yo, pues, ya era un elite, obviamente, ¿no? Copa del Mundo es como un tipo de competencia ya a nivel elite, ¿no? Ujú. Y obviamente fui ahí y pues obviamente el tipo a ganar era este El brasileño, campeón. el campeón, ¿no? Y pues, si bien tenía esa mentalidad, ¿no? De dar todo, ¿no? Hacer mi mejor esfuerzo eh, y obviamente visualicé y demás, no me llegué a imaginar que el modo en que se desarrollaron las cosas. Entonces la estrategia fue cambiando como avanzaba la competencia, ¿no? ¿Porque ibas cometiendo errores o qué iba pasando? No, aquí, como contexto, ¿no? El campeón panamericano era muy bueno en la bici, ¿no? Ujú. Y mi área más fuerte, se podría decir, era la bici, ¿no? O sea, era bueno nadando, o sea, no era ni malo ni excelente,
era bueno, ¿no? Estaba en la media, siempre salía como en la bici, ese era mi fuerte. Sí, En la sí. de igual La bici manera, que aprendiste tarde. ay, es como la ironía, ¿no? La bici que aprendí tarde era mi mejor parte, ¿no? Ujú, La parte que mejor me salía. Y para esto, ¿no? Pues mi estrategia siempre en la bici era un poco más dominante porque pues era mi punto más fuerte y débil de varios del país, ¿no? Entonces ahí yo decía, ok, mi estrategia tiene que ser diferente, ¿no? Porque pues obviamente si yo trato de fugarme, ¿no? Esta persona se va a ir conmigo, ¿no? O esta persona de seguro se va a fugar en la bici, entonces me tengo que pegar a él, ¿no? sí. Y aguantarle, ¿no? Porque pues sabía que él era mejor que yo en la bici, ¿no? Y para esto el recorrido de La Paz era plano, que podrías decir, pues fue bien fácil, pero era al lado del mar, ¿no? Ujú, Y pues eso implicaba el viento, viento. que ese día fue brutal, o sea, no fugué con otros dos chicos y yo pensé que esa fuga no iba a dar frutos, que nos iban a alcanzar o que no nos iban A ver si recuerdo bien. Fuga es como adelantarte. Ajá, era el grupo principal, yo ataqué, me despegué unos 5 metros, ¿no? Ujú. Y empecé a sacar, y bueno, ahí me siguieron otros dos, y ya fue que empezamos a abrir distancia, ¿no? Oye, esto se me hace interesante porque supongo que, bueno, quiero visualizar que entonces la estrategia es, o la gran estrategia es como ir en grupo, pero ir cuidando, para no desgastarte, pero ir cuidando que no se despegue mucho alguien, o cómo va. Puede ser, o sea, tu estrategia puede ser atacar el grupo pues, El principal, el de la cabeza. ajá, deshacerlo para que no esté en un paso constante, ¿no? Y digamos que los corredores, ¿no? O los que la carrera es fuerte para ellos, no tengan tiempo para descansar, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Y cómo lo deshaces? Simplemente con que vean que te adelantas, alguien más adelante y se van moviendo. Sí, sí, y pues también para eso como necesitas a alguien más, porque una persona contra 30 en Ujú, un grupo difícilmente va a poder ganar, ¿no? A menos que seas muy, 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 muy bueno, ujú. vas a poderle aguantar, ¿no? Pero solamente necesitas dos, tres, ¿no? Y pues para esto, sí, dos decidieron seguirme, ¿no? Y empezamos a trabajar. Y para, ¿Esos dos son de tu equipo o es gente que su estrategia es similar y te siguen al momento? ajá, eran gente, obviamente eran otros dos chicos que me conocían, obviamente, ¿no? Porque también eran mexicanos. Ah, ya, ya. Y, y pues sabían que la parte fuerte de mía, ¿no? Era la bici, ¿no? Ujú. Entonces, querían apostarme a mí, ¿no? Y se pegaron y empezamos a trabajar, ¿no? Y ya, cuando me tocó la parte del viento, yo dije, no, no sé si voy a poder aguantar o no sé si fue la mejor idea, ¿no? Sí, sí, sí. Para mi sorpresa también fue que ellos no nos siguieron y yo pensé que pues, Se iba a deshacer ese grupo. ajá, y no, o sea, ellos se quedaron ahí y le empezamos a sacar más y más y más. Y bueno, para esto la parte de la bici es de 40 kilómetros, ¿no? Entonces en esos, yo creo que me fugué como a los 10 u 8 por ahí. Entonces ¿Cómo vas visualizando en qué kilómetro vas? Supongo que hay señales o algo y las vas como no, prestando, o cómo sabes más o menos que voy porque a dar. eran cuatro vueltas, entonces había que, Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. entonces, pues, bastante fácil, ¿no? Pues en cada vuelta le empezamos a abrir más y más y más y más. Pero pues obviamente el hecho de fugarte también Mm, implica un gasto para tus piernas, ¿no? sí, sí. Entonces ahí ya cuando me di cuenta de que obviamente ya no nos iba, ya no nos iban a alcanzar, era el tema del juego de a ver quién de los tres pues íbamos a ganar, ¿no? Y pues también saber cómo manejar tu energía, saber cómo pues irte preparando para la parte de la carrera, porque para esto la carrera es de 10 kilómetros. O Ujú. sea, después de los 40 y del kilómetro y medio, Todavía hay una transición, ¿no? todavía son 10 kilómetros corriendo, ¿no? Entonces yo como que, uff, ok.
que empezar como a prepararme y demás, ¿no? Ya nos bajamos. Ahí va el campeón, el brasileiro campeón de... No, ¿No? él se quedó en el grupo. Él se quedó en el grupo. Ujú, Como que para mí impresionante que no atacara o ujú, tenía confianza o pensaba que no sí. le iba a atacar. No sé qué pasó ahí por su cabeza. Y pues ya en la parte de la carrera íbamos los tres. A los 5 kilómetros ya nada más íbamos dos. El otro chavo y yo. Y ya en los últimos 200 metros fue que se decidió todo. Y él dio un sprint, o sea, un acelerón. Ya te había alcanzado. Sí, y ahí ya no tenía combustible, ya Sí, me sí. había dado todo. Y pues en los últimos 200 metros dio ese sprint, yo ya no pude responder. Y pues ahí me sacó los, no sé, como 4 metros, ya obviamente para cruzar primero, ¿no? Y pues ya, llegué yo y todavía le habíamos sacado un buen tramo a los demás. En qué lugar llegaste entonces? Llegué en segundo. ¿En el Mundial de Baja California? No, en la Copa del Mundo. Ahí. Ah, en el de Baja California. Ajá, y ahí era con el ITS y todo, entonces, Es que hace rato me habías dicho que no te había ido tan mal y yo imaginé, o sea, ni siquiera podio y acabas de decir que llegaste en ah, segundo. bueno, sí, Es que soy exigente. sí, no, es que mi entrenadora era súper Sí, exigente. Un no segundo, mames, qué loco. sí, yo fui como que, wow, no me la creía, ¿no? De que pues hubiese, y para esto el campeón panamericano, ¿no? El brasileño, llegó en tercero, entonces, Ah, o sea, el que ganó no fue el Panamericano, fue otro. fue otro, sí, Ah, ya. sí, fue una de las personas con quien me fugué. Ah, ya, ya, ya. Qué interesante. ¿Y Sí, qué se siente? Porque bueno, si yo lo veo desde acá, decir, pues, es un deporte algo hipster, algo extraño, y pues fue un segundo lugar con lo que me estás diciendo, para mí está bastante bien, pero a nivel personal, ¿cómo tomaste eso? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿se siente como estuvo bien o se siente como era mía y debía haberla ganado? ¿Se siente derrota o cómo se siente? fue agridulce, ¿no? Porque, o sea, Ujú. lo tenía ahí y pues se me escapó, pero también era mi parte de que, pues no fue tan malo, ¿no? O sea, fue Sí, seguro. Y digo, la parte de la bici, pues me arriesgué, ¿no? Y de cierta manera también en retrospectiva, ¿no? Pues me di cuenta que había trabajado un poco más, también para que obviamente esa fuga diera frutos, ¿no? Entonces fue como un 50-50, ¿no? Tuve que dar algo para que resultara esto. Entonces, pues también fue ujú, una, ¿no? De que también como manejar mejor mi energía, ujú. manejar mejor una fuga, etcétera, ¿no? También saber que una fuga pues sí podía dar frutos, a La pesar receta. parecía pareciese que no, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, no necesariamente es pensar que alguien que pues ganó cierta competencia significa que va a ganar esta, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, también me Qué abrió interesante. la perspectiva, ¿no? Oye, y en el De que, tema de mexicanos, de ¿cómo llamarlo? La comisión mexicana o los entes mexicanos que compiten, ¿cómo es el compañerismo, la vibra estando en el extranjero con personas que tal vez no son de tu equipo, que tal vez nunca han entrenado contigo, pero son mexicanos? ¿Cómo es la pues, relación? en mi caso Ujú, era, eh, con unos era buena y con otros no era lo esperado, de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eres junior, pues ahí vas conociendo pues a los chicos de tu rango de edad, ¿no? sí, Posiblemente vas a estar compitiendo seguidamente, obviamente, y, y pues te empiezas a llevar con ellos, empiezas a hablar, ¿no? Entonces, con unos me empecé a llevar bastante bien, ¿no? O sea, algunos de Jalisco, de Monterrey, algunos de Veracruz, ¿no? Y ujú, también había también la otra parte, ¿no? Como de esos atletas que no sé por qué, pero pues se sentían superiores a ti, ¿no? Eso también,
fue algo... Pero eso incluso pasa en el extranjero, donde ya no compiten solamente mexicanos. No, eso es lo interesante, o sea, ahí viene el dicho de que como el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Porque cuando competí afuera, todos los con los que contra los que competí, pues, fueron súper amables, ¿no? Conmigo, ahora sí tenían el espíritu deportivo, ¿no? O sea, sabían Sí. pues perder como tal, ¿no? Te felicitaban, o sea, ahí sabías que eran sinceros, con mucho compañerismo, ¿no? Entonces, para mí fue también ese descubrimiento, ¿no? De saber de que, pues sí, el enemigo de un mexicano va a ser otro mexicano, ¿no? Desafortunadamente, porque, por ejemplo, cuando competí en Suiza, Ajá. había obviamente suizos, alemanes, daneses, griegos, italianos, ¿no? Y cuando gané en Ginebra, todos los que llegaron después de mí dijeron, wow, felicidad, obviamente en inglés, ¿no? Wow, felicidades, hiciste un buen trabajo, no pensé que ahora sí me sacaste tanta ventaja, Ajá. Ajá, etcétera, sí. ¿no? Entonces para mí era, wow, genial, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, aquí cuando fue el Nacional, cuando fue el Nacional en México, ¿no? En Junior, lo gané, pues los que quedaron atrás de mí, nada más con los que tenía una buena relación, ¿no? Me felicitaron, ¿no? Y mientras otros, el que quedó en segundo y en tercero, no hablaba mucho con ellos, ¿no? Porque también se comportaban de manera un poco, como que ¿Ática? No, yo. te veían menos, pues. Entonces sí, era un tipo de discriminación, incluso en el deporte. O sea, siendo mexicanos te discriminaban. Entonces era como que, ok. Y me acuerdo que incluso uno de ellos, que no quedó ni siquiera en el podium, o sea, pues, de odio, de mala fe, pues me Sí. dijo, ¿y cómo entrenan en Oaxaca? ¿Entrenan con las gallinas? Y yo así como de... yo obviamente entendí por qué lo decía, o sea, de dónde provenía esa actitud, ese comentario, ¿no? Y le dije, sí, por eso es que te gané, le dije. Y pues simplemente le callé la boca, ¿no? Porque pues obviamente no te tienes que prestar a ese tipo de situaciones de pelear, ¿no? Sí. Ese tipo de personas, ¿no? Entonces le contesté simplemente que sí y que por eso le había ganado. Tal vez eso le ayudaría un poco a entrenar con gallos. Oye, entonces, en tu opinión, ¿cuál fue la competencia que más importante en la cual participaste y cuál fue tu logro más importante que cosechaste? Así en lo banal, no en el tema del aprendizaje. Así en lo banal, ¿cuál fue el premio así rankeado que dices, ese fue el mejor y esta fue la competencia más alta donde estuve? Ginebra, ahí, en Ginebra, ahí en Ajá. Suiza, y fue una vez más ese parteaguas, tanto en lo personal como en el deporte, ¿no? Porque, o sea, aparte del aprendizaje fue como que, wow, había ganado en Ginebra, o sea, ni siquiera Sí. yo me la creía. ¿Eso Y era que era un junior, era un mundial, era un qué? era una Copa Junior, ¿no? Ajá. Entonces, y para esto, pues venía de la derrota, ¿no? Del campeonato suizo. Entonces, Ujú. en Ginebra fue una semana después del campeonato suizo. Entonces venía como de, pues ese golpe, ¿no? Bueno, no golpe, pero pues esa competencia difícil donde había quedado sexto, ¿no? Entonces para mí era de, ok. Y muchos de los que fueron a esa competencia, pues volvieron a ir a Ginebra, ¿no? Porque estaba muy cerca todo. Entonces para mí el hecho de haber ganado y haber ganado con ventaja Sí, fue sí. de, y solamente me di cuenta de ello o me cayó el 20 cuando el presentador empezó a hablar, ¿no? De que, y Los aquí, presentan como en el box, el cómo, como en el box. ajá, sí, y Joshua aquí, Martínez. bueno, como ellos no, como era en inglés, pues, pero empezó a hablar de que ahí venía el primer lugar de la categoría junior, ¿no? Ujú. Mucha ventaja, ¿no? Venía del Team Oaxaca, ¿no? Y yo de Team Oaxaca, y yo, o sea, en ese O momento, sea, es creas, como el presentador va narrando, por decirlo así, cuando vas corriendo, o fue con.
Ah, fue Sí, como en sí, vivo. Oh, sí, porque hay un presentador en la línea de meta, ¿no? sí, sí. Entonces, pues yo ya me estaba acercando a la línea de meta, ¿no? Y ya había sacado como 30 Y tú, segundos. y tú no sabías que que ibas ganando. No, o sea, yo estaba tan metido en la competencia, Ujú. ¿no? Estaba viendo dónde estaba yo. O sea, tenía como una leve idea que estaba entre los tres primeros, pero no estaba seguro dónde, ¿no? Sí, sí. Y a pesar de que, digamos que había abierto pues bastante espacio entre mí y el segundo lugar, ¿no? Para mí era como que no me distraje, ¿no? De lo que me estaba diciendo, de cómo tenía que estar manteniendo ritmo, o sea, todos los pensamientos que te llevan, hasta que empecé a escuchar el nombre de mi team y que anunció mi nombre, ¿no? Yo como que, espera un momento, ese soy yo, ¿no? Y, o sea, yo dije, está hablando de mí. Y yo como, y ya esos fueron, pues obviamente los últimos 200 metros. Me di ahora sí que el privilegio, ¿no? De voltear la cabeza porque, pues, yo, ¿no? Hay muchos grandes han perdido la carrera. Sí, entonces digo, me di el privilegio, ¿no? De voltear la cabeza. No, todavía no veía al otro, pues. Entonces fue como dije, ok, como lo puedo disfrutar, ¿no? Sí, Y yo, sí. ok, Ay, ya ¿no? disfrutándolo, ¿no? Los últimos 100 metros. Y ya, pues venía la entrevista, ¿no? Que pues era la primera vez que yo ganaba fuera de, ¿no? Y que me hacían una entrevista luego, ¿no? Y era así como que, sí. Y pues era una entrevista en inglés, ¿no? O ¿Ya sea, hablabas inglés ahí? ya en ese tiempo ya hablaba, no a como el nivel que hablo ahorita, obviamente, pero sí me defendía, ¿no? Y pues sí, me empezó a preguntar de que cuál había sido mi estrategia, que a quién me decía, ¿no? Y fue una experiencia surreal para mí, Ujú. porque pues sí, a pesar de que una vez más iba con la mentalidad de ganar, cuando llega el momento es como que, wow, o sea, te llega el choque, ¿no? Sí, sí. Y pues no lo crees en su momento, ¿no? Y ya pues empecé a agradecí a mi equipo, a mi entrenadora, comenté un poco de mi estrategia, ¿no? Y ya se acabó la entrevista, ¿no? Y ya después de ello, fui a la zona de recuperación y era cuando ya empezaron a llegar Ujú. los más, ¿no? Poco a poco. Y en eso una señora del público me saluda, ¿no? Y me grita en español y ella me dice, felicidades. Y yo como que, pues igual, eso fue un choque para mí porque uno no pensara, Sí, bueno, sí. uno que en Suiza, que en Ginebra, pues te ibas a Me encontrar conocí. y bueno, era una mexicana, ¿no? Y me dijo, yo soy de México, no sé qué. ¿De dónde eres? Y le dije, de Oaxaca, ¿no? Qué padre, no, pues qué chido aquí que hayas ganado, representando a nuestro país. Y yo como, sí, sí, sí. Y yo creo que igual, algo inesperado, un poco surreal para mí nuevamente, ¿no? Y pues ya llegaban los demás competidores, ¿no? Ya igual me felicitaban, me decían, eh, sí, me felicitaban, Ujú. alababan pues lo que había hecho, ¿no? Porque una vez más a varios de ellos había conocido en el campeonato suizo, ¿no? Y obviamente en Ginebra pues les gané a varios de ellos y fue como que wow, ¿no? Eh, Y, eh, bueno, eso suena increíble, pero estoy un poco confundido ahora, porque creí que la más importante había sido la de Londres, pero parece que no, entonces. sí, es que una vez más, a mí esa primera vez, ¿no? Ujú. De que gané fuera del país, ¿no? Y todo lo que pasó, todas las circunstancias que viví, ¿no? Fueron lo que hace como digamos, la más especial, ¿no? Por todo el Sí. contexto que llevaba, ¿no? Porque para esto, ¿no? También algo que no mencioné, es que cuando me fui a Suiza, ¿no? Ujú. eh, obviamente pues tuve que pedir patrocinios porque pues ahí sí ya era un costo considerable, ¿no? ¿Ahí ya pedías patrocinios con empresas, como me dijiste hace rato, o eran otro tipo de patrocinios? Ahí fue la primera vez que pedí un patrocinio y pues pedí ahora sí que digamos con los conocidos del equipo, porque pues muchos de ellos eran ya adultos que trabajaban en empresas, etcétera. Y uno de ellos me patrocinó el boleto del avión, que para ese entonces costó como 18,000.
a Suiza. Y me patrocinó el boleto y todavía me, ajá, todavía no, sí, nada más me patrocinó el boleto, ya me acordé, sí, me patrocinó el boleto, Ujú. pero la condición fue que yo iba a hacer 3 competencias allá, o sea, en Suiza. Era era Ginebra, era. Eh, ¿Cuáles eran? Lyon, Ginebra y Lausanne. Ajá. Esas 3 ciudades iban a ser las competencias. Entonces, la condición era que él me daba el dinero, ¿no? Si yo ganaba si yo ganaba 2 competencias de las 3, yo ya no le tenía que pagar nada. Si yo ganaba nada más una, le tenía que pagar la mitad. Y pues si yo no ganaba una, pues le tenía que pagar todo. Para mí era como que también como esa presión, ¿no? Y, pues también era como que cuando ya después de que acabé, ¿no? Y ya estaba en la premiación, también me llegó ese pensamiento de que ya llevo una de 2, ¿no? Entonces ahí voy. ¿Y se consiguió esa segunda? Sí, conseguí la segunda de una manera un poco inusual, porque la competencia que seguía de Ginebra era Lausanne. Y ahí en Lausanne también era una copa de los elites, y pues obviamente en este tiempo Ujú. yo no podía competir con los elites. Y pero como era una Copa del Mundo, atrajo a muchos competidores junior, ¿no? Entonces eran un montón más de los que había competido en Ginebra. Sí, sí. Sí gané, sin embargo, había pasado algo raro en el recorrido que no, eh, no hubo una indicación correcta en una última vuelta en la bici. ¿Les cambiaste las Entonces, señas, las señales? porque yo iba con otro grupo Ajá. y éramos como 10 en ese grupo y éramos el grupo puntero, o sea, el de adelante, ¿no? Y el chiste fue que dimos una mala vuelta y nos faltó, no entramos por donde debíamos de entrar en la bici, hicimos la carrera y ya en la carrera, cuando quisimos checar nuestros resultados, pues no estábamos. Y ya cuando pues, éramos 10, pues éramos muchos, para nosotros era muy raro, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? Y según yo, ahí sí ya había pasado a todos, ¿no? Entonces, pues yo Ujú. tenía ahí sí como certeza de que había sido el primero, ¿no? Y ya cuando fuimos a checar con el juez, los 10 de nosotros, nos dijo, es que no dieron la vuelta donde debía ser, entonces todos están descalificados. Y nosotros como que, oh, puede ser. Y pues sí, fuimos descalificados, ¿no? Y, pero pues aún así me contó, porque a pesar de que sí fue un error, ¿no? No técnicamente si hubiera, si Sí, hubiéramos no, dado lo que debía ser, aún así hubiera ganado, o sea, no hubiese cambiado mi ah, posición. ya. Qué Entonces, pues, interesante. tal vez, ¿no? Igual, obviamente, mi entrenadora me regañó y todo, ¿no? Por no prestar atención y demás. Y yo como que, bueno, yo no fui el único. Qué loco, qué loco. Y bueno, yo para ir como terminando, algo que me gustaría, bueno, para que no hacer esto muy largo, porque todavía podemos hablar otro día sobre un poco sobre literatura, un poco sobre símbolos, simbolismo, está muy profundo ese tema, pero me gustaría que pudieras contar algo que tú sepas y que nadie más sepa, o que no todo el mundo sepa, de lo que sea, puede ser, no sé, lo que hayas aprendido últimamente, lo que sea que tú sepas y que muy pocos sepan. Te pongo un ejemplo, apenas descubrí que la capital de Bolivia no es La Paz, es Sucre. Y lo sé porque conocí a una chica boliviana de Sucre, me preguntó por la capital de Bolivia y yo le dije La Paz y me contó que no, y no le creía hasta que lo investigué y es Sucre. Pero no tiene que ser geográfico, no sé, algo que leíste, algún aprendizaje, algún hack, algo que aprendiste en algún momento y que digas, muy pocas personas lo saben para expandir el conocimiento colectivo. Ah, mm, Tampoco tiene que ser brillante, puede ser algo hasta gracioso. mm. Si vas a Reino Unido y específicamente en Londres, eh, puedes, ¿cómo se llama?
puedes subirte a todos los autobuses que quieras dentro de 1 hora y solo pagar uno. Y compras un pase o algo así, o qué, o tu... Tienes una tarjetita, como antes eran los autobuses de aquí, que Ujú. compraban una tarjetita del Piticó, algo así. Ajá. O sea, Sí. llegas al autobús, pagas con la tarjeta, y todos los autobuses que tomes dentro de la misma hora desde que pagaste son gratis. Ah, perfecto, excelente tip para los futuros viajeros a Londres. Y pues, bueno, muchas gracias por tenerte aquí, Josh. Fue extraordinario poder recordar un poco de estas hazañas e historias y qué mal que no se tengan tan presentes de pronto en el conocimiento, no solamente oaxaqueño, sino mexicano, que te digo, creo que son historias bastante interesantes, de las cuales solamente encontré dos notas periodísticas y no están al nivel, es más, ni siquiera hablan exactamente de eso, solamente encontré dos referencias en los pergaminos digitales de este periodismo que tenemos. Pero bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo, espero que la pases muy bien. Claro, pues un gusto haber estado aquí platicando una vez más contigo y claro, si se da la oportunidad otra vez, o si me invitas de nuevo, claro, Claro que sí.